Hola nuevamente, estamos en el video 3 de una serie de videos en la que quiero compartir con ustedes algunas ideas, algunos lineamientos, pistas que nos ayuden a todos a comprender, compartir o algunos acercamientos a tres conceptos propios de nuestro trabajo en un proyecto de investigación y en la elaboración de una tesis de grado, paradigmas, enfoques y tipos de estudios. En los dos primeros videos trabajamos el concepto de paradigma y en este video nos acercaremos o nos ocuparemos del concepto de enfoque. Para eso inicialmente utilizaré a Hernández Sampieri y Mendoza del año 2018 en lo que ellos nos van a ayudar o nos otorgan una visita general interesante sobre tres enfoques: el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque mixto. Esta imagen que están viendo en la pantalla y que trabajaré un poco, sale de ese libro del 2018 escrito por Hernández Sampieri y Mendoza en su libro Metodología de la Investigación, las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. Bueno, ellos nos plantearán que los enfoques son rutas de investigación, son maneras sobre cómo caminar y cómo llevar a cabo un proyecto de investigación. Para ellos los enfoques entonces son esas hojas de ruta, esos planes de acción que le establecen a uno algunas pautas, lineamientos sobre qué hacer, cómo hacerlo. Es decir, ellos dependen, los enfoques dependen del problema que uno ha planteado y del contexto en el cual ese problema de investigación está situado, localizado. Y pues a la luz de eso nos hablarán de esas tres rutas: la cuantitativa, la cualitativa y la mixta. Para ellos, la ruta cuantitativa pues se caracteriza porque, por un lado, hablará de medir variables, está orientado a hacer la medición de variables. Se caracteriza además porque busca probar hipótesis que surgen o que se alimentan de la teoría. Sus diseños son preestablecidos, es decir, ya hay unos muy concretos, etapas, momentos, fases, con los instrumentos y los análisis que se van a hacer. Todo está diseñado de antemano. Los instrumentos que se utilizan son instrumentos estandarizados que una comunidad de investigadores conoce o que han sido reconocidos, aceptados, validados por esa comunidad. Los datos son de gran parte de naturaleza numérica, porcentajes, cifras, etcétera. Y generalmente el tipo de análisis que se hace es un análisis estadístico, estadística descriptiva, eh, usualmente, y se hacen a través de matrices, de tablas, incluso de programas que ayudan a revisar frecuencias, dispersión, etcétera. El proceso, como ya se dijo anteriormente, al hablar de diseño, pues es un diseño, es un proceso secuencial de uno a uno. Es decir, hay una relación en secuencia de las etapas, de los momentos. Esta, este proceso busca o se orienta hacia la posibilidad de llevar a cabo un trabajo que dé cuenta de objetividad. Acá el proceso es deductivo, es decir, desde lo macro, desde la teoría, se trae unas comprensiones que ayudan a iluminar, a comprender lo particular, lo concreto. Y como lo dijimos, es un proceso caracterizado por su naturaleza de probar, de verificar. Es un proceso probatorio, es un proceso de verificación. Las fortalezas del enfoque cuantitativo, pues entre algunas de ellas es su nivel de representatividad y el alcance de generalización de los resultados, pues porque se ha trabajado con variables, se ha trabajado con diseños preestablecidos, conocidos por la comunidad científica, con instrumentos estandarizados y aceptados por los diferentes miembros de esa comunidad, por la estadística y las fortalezas de los datos numéricos.
Se pretende además este enfoque controlar los fenómenos y los niveles de precisión de comprensión de estos mismos fenómenos, como hay diseños preestablecidos, instrumentos estandarizados, procesos secuenciales que pueden ser probados y verificados. Entonces, una característica, una fortaleza más es el nivel de réplica, es decir, otro investigador podría utilizar mis procesos, mis secuencias, mis hipótesis, mis variables, mis instrumentos y replicar el trabajo en otro lugar, en otro momento. Y la fortaleza es que se busca que estos enfoques predigan qué va a pasar en contextos, con poblaciones particulares. Es decir, el estudio lo que busca es que lo que se encuentra acá se extrapole, se generalice y que esa generalización, esa extrapolación permita predecir qué va a suceder en esos otros contextos. Este será entonces el enfoque cuantitativo, como nos lo ayudan a entender Hernández Sampieri y Mendoza. Ahora bien, el enfoque cualitativo habrá unos planteamientos abiertos que a la medida que el trabajo de investigación va progresando, se van enfocando, se van delimitando, se van precisando. Podemos pensar un poco como la imagen del embudo, que empieza amplia en sus primeros momentos y poco a poco, a medida que se va avanzando, se va haciendo mucho más concreta, mucho más precisa. Se orienta a comprender el fenómeno, a entender el fenómeno. Los diseños son emergentes, van surgiendo en la medida en que el investigador va acercándose al fenómeno mismo, a los participantes y va dándose cuenta de qué acciones, qué medidas, qué procedimientos son necesarios, son más adecuados. Los instrumentos, como se dijo antes, como este proceso se va enfocando, se va delimitando, se va mejorando a medida que la investigación va ocurriendo, los instrumentos también se van afinando, se van puliendo de manera paulatina. Los datos en el enfoque cualitativo son datos generalmente narrativos, escritos, verbales, simbólicos, audiovisuales, y también evidentemente pueden ser visuales, ¿no? Puede haber una narrativa visual. Y el análisis de estos datos narrativos, pues será un análisis generalmente de corte temático que busca identificar patrones, regularidades temáticas en los datos que se recopilan. El proceso, como se dijo, tiende a no ser lineal, sino más bien emergente, recurrente, recursivo, iterativo. Es decir, uno puede visitar varias veces un mismo momento para ir puliéndolo, afinándolo, y ese revisitar pues lo va a impulsar a nuevos momentos, a nuevos pasos. El proceso busca acceder a múltiples realidades subjetivas de los diferentes participantes en un proceso, en un fenómeno. Generalmente estos fenómenos son fenómenos históricos, culturales, sociales, y el proceso es inductivo, es a partir de lo particular, de lo concreto, de lo puntual, de lo contextual, se va construyendo lo general, lo que se puede extrapolar y lo que se puede teorizar. Es decir, es un proceso inductivo. Finalmente podemos decir que hay unas fortalezas de estos enfoques y podríamos hablar de cuatro grandes fortalezas. Primero, la amplitud y profundidad de los resultados, es decir, la riqueza y el nivel de complejidad de los hallazgos. Los hallazgos son profundos, son ricos, son detallados. Por otra parte, hay una riqueza interpretativa, pues porque se busca que haya una gran riqueza de datos de interpretación. Por lo tanto, se busca que el análisis, la discusión, la interpretación, la comprensión sea lo más rica posible. También vale la pena anotar el nivel de naturalidad de lo observado, de lo conceptualizado, de lo trabajado, porque no se hace ninguna intervención, se observa, se entra en relación directa con los participantes y con el objeto de estudio
tal cual ocurre, tal cual sucede, en el contexto, en el lugar, en la ubicación en la cual el investigador está situado o con la cual entra en contacto. Y son unos enfoques flexibles porque pues, los planteamientos son abiertos, porque los diseños son emergentes, porque el análisis mismo permite mm, hacer acercamientos que se van puliendo con el tiempo, porque además quiere dar cuenta de realidades subjetivas, porque es un proceso iterativo, emergente, recurrente, por lo tanto se considera que este es un enfoque cuya característica es ser flexible, tanto para el investigador como para el proceso mismo, para los instrumentos y demás. Ahora bien, eh, se puede trabajar un tercer tipo de enfoque que busca unir el enfoque cualitativo con el enfoque cuantitativo, y a ese enfoque lo llamaremos el enfoque mixto. Y lo que busca este enfoque mixto es, por un lado, recoger y analizar datos cuantitativos y cualitativos, integrándolos y discutiéndolos de manera conjunta. Entonces, puede pasar que en un primer momento del proyecto, de un proyecto de investigación o de estudio, se haga una etapa de recolección de datos y de análisis cuantitativo que en un segundo momento se complementa con una recolección y un análisis de datos cualitativos o viceversa. Primero, una etapa, un momento donde se recogen datos y se analizan datos cualitativamente y se complementa después con la recolección y análisis de datos desde una perspectiva cuantitativa. Incluso hay estudios que lo que hacen es integrar y a la vez recogen y analizan datos cuantitativos y cualitativos. Acá lo interesante es de este esfuerzo del enfoque mixto es integrar y discutir de manera conjunta los datos y sus análisis desde las perspectivas cuantitativas y cualitativas, es decir, desde procesos secuenciales, deductivos probatorios y de procesos que se supone son emergentes, recurrentes, iterativos y inductivos. Además, como ya lo acabo de explicar, se puede hacer este proceso en secuencia, de manera paralela o mezclada, según el planteamiento del problema, según las necesidades de las preguntas y los objetivos de investigación. Así podemos entender de manera muy amplia estos tres tipos de enfoque: el enfoque cualitativo, el enfoque cuantitativo y el enfoque mixto. Para poder profundizar en estos enfoques, pues recomiendo ir a la fuente, ir a Hernández Sampieri y Mendoza y explorar el capítulo en el cual ellos presentan, explican mucho más a detalle estos tres tipos de enfoque. Ahora bien, quiero complementar este análisis de los enfoques centrándome en los enfoques cualitativo y cuantitativo y concretamente adentrándome a lo que veíamos anteriormente sobre la ontología, la epistemología, la metodología, pero también enriqueciéndolo con miradas axiológicas y retóricas. Em, en el primer tipo de enfoque, que es el enfoque cualitativo, tendremos o podemos desde la ontología entender que la realidad es subjetiva, múltiple, y que como es subjetiva y múltiple, buscamos tener la, mm, un acercamiento a los participantes, a los sujetos que están involucrados y dar cuenta de todas sus miradas, sus comprensiones sobre esa realidad. En cuanto al el enfoque cuantitativo, la realidad es objetiva, es singular y está separada del investigador. Y por lo tanto el investigador no está involucrado en la búsqueda o en esa realidad. Y pues acá entrarán en juego asuntos propios de la objetividad, del distanciamiento y demás. En cuanto a epistemología, entre la relación entre investigador y lo investigado, el investigador en el enfoque cualitativo
interactúa con aquello que investiga y esa relación de interacción entre lo investigador y lo investigado es necesaria, es importante y se reconoce y hace aportes. En el enfoque cuantitativo, el investigador se mantiene independiente de lo que estudia y esa independencia es valorada y buscada. Bueno, continuaremos en el cuarto video.